Hola, buenos días. Aquí estoy de nuevo con vosotros y vosotras. Bienvenidos a este espacio en el que una vez más vamos a tener a un invitado siempre muy especial. Bueno, yo quería hoy iniciar preguntándoos qué os trae a vosotros si yo os digo érase una vez. ¿Qué os recuerda érase una vez? Bueno, a mí érase una vez lo que me trae es una infancia, lo primero. También es una frase que me mete en la fantasía, en la niñez, en un mundo imaginario, en un mundo donde todo es posible, en donde nada es imposible. Desaparece todo el entorno, es como pluf, y estoy volando, volando en las nubes. Ya no hay preocupaciones, ya solo hay un cuento. Yo creo que a todos los niños y niñas de este mundo los cuentos les trasladan a este mismo espacio, ¿no? A un mundo de la imaginación. ¿Y por qué no también a los adultos? ¿Qué pasa cuando crecemos? ¿Dónde se queda el cuento? Ahora cada vez más, por suerte, hay un montón de escritores, ¿no? Que nos cuentan cuentos, nos hacen olvidarnos de nuestra vida rutinaria, de nuestras preocupaciones. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que se llama Pere Puig Moya. Bienvenido, Pere. Gracias, un placer. Lo he dicho bien porque como es en catalán, Lo has digo, a dicho ver cómo lo digo. perfecto. En catalán normalmente cuando dices algo tienes que cobrar algo a cambio, si no, no es del todo catalán, pero bueno, a ti te lo voy a hacer gratis, o sea que de momento perfecto. Bueno, gracias, Pere. A ver, Pere, bueno, Pere es un especialista en escritura creativa narrativa. Él se formó en una técnica que se llama Vivation, que ahora me va a explicar qué es, nos va a explicar porque no la desconozco, y hizo sus pinitos en la terapia gestal. Luego se formó en las constelaciones familiares, que esto marcó una diferencia en su formación. También es coach sistémico y estudió a Carl Gustav Jung, que ahora también nos va a contar un poquito quién es esta persona. A ver, espera, ¿qué es esto de la terapia Vivation, por favor? Bueno, esto que nadie lo pruebe. Empezamos por aquí. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Esto, ¿no? A ver, a mí la técnica de Vivation, Vivation. vamos, bueno, o Vivation, es igual, porque es como suena, digamos que me salvó, porque yo no vengo del mundo de la terapia, yo he sido restaurador toda mi vida, soy la cuarta generación de restauradores, mis bisabuelos empezaron con toda esta historia, ¿no? Y ahora ya no lo soy, ¿no? Pero en este proceso de muerte, de uno que dice, uy, que esto se acaba, ¿no? Pues yo cuando aún no me enteraba de nada, ¿no? Pues ahí mi inconsciente empezó a traerme ataques de pánico, ansiedad, bueno, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? Ahora los ataques de pánico y ansiedad es como que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero en aquel momento no se sabía bien qué era, ¿no? Y bueno, pues yo empecé mi periplo de Dios mío, ¿qué me pasa? ¿No? Y bueno, fui a psicólogos, fui bueno, empecé por el médico, porque yo de todo esto no tenía ni idea, ¿no? Y mi médico ya me lo dijo, ya te he dado todas las pastillas que podía darte, si sigues teniendo ataques, lo tuyo, me dijo, es mental. Y ahí me preocupé mucho, porque digo, ¿qué quiere decir con esto de que es mental? ¿No? Y digo, pues que tienes un problema mental, chaval. Yo no te puedo dar más pastillas ya. Si te levantas y te piensas que te vas a morir, es que tienes algún problema mental, ¿no? Y entonces aquí empecé, digamos, mi camino. Y la técnica de Vivation vino después de la psicología y es una técnica corporal. Entonces, a mí me ayudó mucho con la ansiedad, porque claro, haces respiraciones y te conectas con tu cuerpo, y digamos que lo que hacíamos era meternos en agua fría, y entonces para el cuerpo es como si te enfrentaras a un león. Entonces yo tenía los mismos síntomas que tenía con la ansiedad, pero en una zona controlada,
y que no estaba ocurriendo nada en ese momento, ¿no? Y eso me permitió, de alguna manera, transitar la ansiedad y los ataques de pánico. Por eso me ha gustado mucho, porque yo ya ni me acordaba de esto, de la técnica de vibration. Digo, ¿de dónde va a sacar esta mujer? Si esto no tengo página web. De tu página web. Pues, así que ahí lo tienes. Porque lo he hecho yo y esto no puede ser. Bueno, ahora está súper de moda esto de meterse en el hielo, ¿no? Sí. Sí. O sea, que fuiste un descubridor. ¿Y qué pensaba tu familia cuando tú le decías que te metías en piscinas de agua fría? Loco, mi familia tuvo, yo creo que yo en un principio los culpaba, ¿no? Porque decía, hostia, ¿cómo es que no me comprendéis, no? Pero ahora he visto desde una perspectiva ya más lejos, piensas, hostia, qué paciencia que tuvieron, porque decían, este chaval está fatal, es decir, ni el médico tiene solución para él, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con él, no? Y el tío se mete en agua fría. Bueno, ahí habían cosas que ya dejé de contarlas, ¿eh? Porque evidentemente no llegaban a ninguna parte, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ese fue mi camino, fue mi entrada a mi desarrollo personal y a mi crecimiento personal. Pero fue una puerta, la puerta de atrás, ¿eh? No fue por la puerta de delante. Bueno, está muy bien, ¿no? Que pudieras conectar con algo diferente a lo que eran las pastillas, por lo que sean, ¿no? Por lo que te diga el médico, y eso te hiciera conectar con por lo menos cosas diferentes, ¿no? Que muchas veces la gente se queda ahí enganchada en las pastillas y no sigue adelante. ¿Y qué es lo que te lleva, Pera, a empezar a escribir? ¿Cuándo descubres tú la escritura? Yo la escritura la descubrí en un curso que hice que se llamaba... hostia, no me acuerdo cómo se llamaba, es que un título largo, ¿eh? Pero era un plan para crear el interés en los niños. Es decir, yo tenía una parte, me estaba investigando qué es lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Porque yo seguía siendo restaurador. Pero había otra parte de mí que decía, esto no es lo nuestro. Y dije, bueno, pues haz herramientas para crear interés, eso era el curso. Y era para niños, ¿no? Para hacer de maestro de escuela. A mí lo de enseñar era una cosa que sí que me gustaba, ¿no? Y cuando hice el curso, el profesor del curso me dijo, oye, tú tienes sensibilidad para escribir cuentos. Y yo va y me lo creo. Y con que me lo creí, pues empecé los cuentos que escribí al principio eran horrorosos. Pero yo se los daba a Judith, que Judith ha sido mi estrella, ¿no? Mi guía, ¿no? Mi pareja. Y Judith me decía, ostras, pero tú te has dado cuenta, este cuento, aparte de lo pesado que es el cuento, lo cargoso que es, ¿te das cuenta que así es como tú te sientes? ¡Ostras! Entonces yo no caí en la cuenta y digo, wow, es verdad, el personaje que se llamaba Pingo era un tío que le salía todo mal, ¿no? Era un desastre. Y ahí estaba con, ay, pobre de mí, ¿no? Y digo, ostras, pues si este soy yo. Y entonces al darme cuenta que yo sin querer estaba escribiendo sobre mí, entonces ahí es donde empecé a escribir y de alguna manera a exorcizar todos esos demonios internos, ¿no? Y presentarlos y conocerlos y poder abrazarlos y poder darles una forma, ¿no? Que antes pensaba que todo eso era yo. Pero resulta que me di cuenta que no, que el Pingo era una parte de mí, el otro era... Y entonces allí fue cuando dije, wow, esto es un mundo. Ya. Yo me quedé un poco preocupada porque no sé, Pera, si eres un cuentista entonces, un cuentista profesional. Bueno, ahora me has preocupado a mí, me has puesto de repente mucho peso, mucha responsabilidad. Mi niño interno no está de acuerdo contigo. Bueno, Pera, tú das los talleres de narrativa sincrónica. ¿En qué consisten estos talleres? Vale, estos talleres de terapia narrativa sincrónica es un poco el objetivo que tenía yo de cuando yo escribía los cuentos, lo que quería es que las personas que los leyeran hicieran ese mismo viaje que hacía yo interno, en los que yo podía hablar
de alguna manera con esas partes de mí, ¿no? Entender lo que me ocurría cuando estaba con mis padres, entender lo que me ocurría cuando iba a trabajar, entender lo que me ocurría cuando me levantaba por las mañanas o cuando me iba a dormir, ¿no? Y los cuentos me permitían desidentificarme de esta parte de mí y poder verla en 3D. Es decir, era Jaimito que me aparecía en el cuento y entonces podía comprender esa parte de mí porque por las noches se levantaba con miedo y podía entender a Dulcinea que cuando iba a trabajar pues iba llorando porque ella en realidad no quería estar allí. Y todas estas cosas que parecen simples, al poder darles un personaje, a mí me liberaba y a la vez podía hacer algo por ellas. Es decir, yo actuaba respecto a lo que a mí me ocurría, pero ayudando a mis personajes. Y eso me permitía actuar de una manera distinta al personaje. Entonces yo quería que las personas cuando leyeran les pasara esto, pero ¿qué ocurría? Que sí que cada uno hace su propio viaje, sí que estos arquetipos se despiertan, pero no había ese mismo viaje. Entonces, cuando hice las constelaciones familiares con Joan Garriga y descubrí lo que era el campo morfogenético, que bueno, es muy difícil de explicar esto, pero digamos que en las constelaciones familiares tú representas un rol que no conoces y de alguna manera todo lo que ocurre allí tiene como un sentido, ¿no? Dije, ostras, pues yo quiero hacer lo mismo con el cuento. Y así nació la terapia narrativa sincrónica. Entonces lo hacía de una forma muy intuitiva. Me faltaba estructura. Y entonces descubrí a Jung, que es este está muerto ya, es el más antiguo de todos, ¿no? Pero Jung trabajaba el inconsciente, bueno, y entonces me dio la estructura, me dio las etiquetas de lo que yo ya estaba viviendo, pero no sabía cómo llamarlo. Y entonces dije, wow, ya está, ya lo tengo. Y así, con esta fusión, ¿no? Y demás cosas que ahora no cuento porque no hay tiempo, pues digamos que nació la terapia narrativa sincrónica. Y el objetivo es este, el poder desidentificarme de mis complejos y poder hacer algo por ellos desde una posición de adulto o desde una posición positiva que permite ir hacia la solución. Porque cuando nos identificamos con el complejo no podemos, solo podemos actuar como el complejo nos dice que somos. Y como creemos que somos él, pues no podemos hacer nada más al respecto, ¿no? Claro, yo me imagino, no sé, muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de nuestro complejo. Supongo que la escritura nos ayuda también a plasmar ahí, ¿no?, cómo este acompañamiento que tú haces, porque si yo voy al curso, o sea, yo me pongo a escribir, todo lo que sale ahí, habrá cosas que reconozca y quizás, te pregunto, hay cosas que yo no reconocía en mí misma. Bueno, la terapia narrativa, aunque se llama narrativa, porque está la terapia narrativa estándar de Michael White, en la que yo me doy cuenta de mis discursos internos y luego reescribo esos discursos, ¿vale? La terapia narrativa sincrónica no es así. Está más basada en la psicología de Jung. Entonces lo que hacemos es un juego, rápido, ¿eh? Es decir, imaginamos una escena y yo le pregunto al personaje, ¿a quién estás mirando, cómo te sientes y por qué? Y el personaje me responde una pregunta, ¿no? Pues mira, soy un príncipe, mi padre quiere que cuide el reino, pero a mí lo que me gusta de verdad es cuidar los caballos. Y esto lo he escrito yo, me lo acabo de inventar. Sí. Pero resulta que yo antes he puesto un asunto que quería explorar. ¿Qué es lo que quieres explorar? Pues mira, quiero explorar la tensión que siento ahora en el trabajo, que no sé por qué, pues tengo un mal humor y yo trabajo tensionado, pero no acabo de ver dónde está el problema, ¿no? Ya. Al construir yo la narrativa de este príncipe, la pregunta es, oye, ¿puede ser que cuando tú vayas al trabajo, de alguna manera, tu jefe te está pidiendo que hagas unas cosas, pero tú crees que tendrías que hacer otras y no lo puedes hacer, y de ahí hay esa tensión? Y entonces cuando uno dice, wow, era eso. Esto es la terapia narrativa sincrónica. Es decir, construye una narrativa aparentemente que no tiene nada que ver con el asunto que he explorado, pero mi inconsciente me pone la información. Qué maravilla, ¿no? Sí, está guay. La verdad es que sí. El otro día, escuchándote uno de tus vídeos, ¿no?, que tienes ahí en tu página web, que luego la mencionamos, me hacía gracia escucharte, ¿no?, cómo decías que, por ejemplo, en la terapia
Gestalt hay veces que se hace la confrontación, ¿no? Que a ti esto te dejaba como en estado de shock. En cambio, en la terapia narrativa sincrónica no hay confrontación. Esto es así. Es decir, la terapia Gestalt es brutal, ¿eh? Yo me lo pasé teta en la terapia Gestalt. Además, tengo el arquetipo del bufón muy desarrollado. Y el arquetipo del bufón puedes ir a donde quieras, pero el peor lugar donde te puedes meter es en algún lugar terapéutico. Porque el arquetipo del bufón lo que va a hacer es decir todo lo que duele a los otros y encima lo dice riendo y encima no se da cuenta de que lo que está diciendo, ¿no? A que todo el grupo odia, ¿no? Uf, mi grupo, yo creo que no me mataron porque duró poco. Que si hubiera durado más el curso no lo explico, ¿no? Pero a mí me encantó porque te das cuenta de muchos esos juegos del espejo y todo. Bueno, yo ahí aprendí mucho, porque entonces lo que hice es, bueno, cojo esto de la Gestalt, pero a quien confronto son a los personajes del cuento. Entonces, nuestro narrador interno que nos protege y quiere que demos una imagen como Dios manda, el mío pobre está loco porque me escapo por todos los lados, pero tengo que hacerle caso también, ¿no? Pues digamos que, claro, si yo le digo a una persona, vamos a hablar de la relación que tienes con tu padre, automáticamente van a salir esto sí, esto no, tú guarda ese en el armario que no diga nada, es decir, vamos a decir lo correcto, lo políticamente correcto, ¿no? Pero en cambio cuando decimos, oye, vamos a hablar de este rey tan pesado que quiere que gobiernes el reino y que dejes los caballos. Bueno, eso no hay problema. Eso no va de mí. Además me lo estoy inventando y, bueno, voy a empezar a hablar del rey. Le voy a hacer un cuadro, ¿no? Y después cuando dices, hostia, ¿el rey es tu padre? Claro, pero, o sea que es una manera más amable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de irte dando cuenta y te lo trae tu inconsciente. Exacto. ¿No? Al final el supositorio lo tenemos todos en la mesa. Es decir, en un momento u otro te va a tocar meterte el supositorio seguro, ¿no? Pero digamos que de esta manera, pues uno ya, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Pero puedo llegar a esa solución sin tener que hablar con todos mis abogados internos, ¿no? Que esto no lo digas, esto sí, esto no, esto no. Los juicios, ¿no? Sí. Y, pero ¿quién es? Cuenta un poco aquí a nuestros escuchantes quién es Carl Jung. Vale, Carl Jung era un doctor, psiquiatra, es conocido porque estudió con Freud. Freud fue el primero que acuñó el término del inconsciente, trabajaba los sueños, y Jung aportó lo que fue el inconsciente colectivo. Entonces él era psiquiatra, era muchas cosas, era médico también, bueno, y digamos que Jung es una lástima porque de Freud se habla mucho del psicoanálisis, los padres del psicoanálisis fueron Freud y luego Jung, ¿vale? Se habla mucho porque Freud se mantuvo dentro de lo que era la jerarquía médica en ese momento, ¿no? En ese momento histórico no podías hablar de según qué cosas. En cambio, Jung era más alternativo, era más oriental, ¿eh? Le gustaba, pues viajaba y tenía contactos con otras culturas, con otras formas de hacer, y los dos trataban al mismo tipo de pacientes, pacientes que estaban psicóticos. Entonces, Jung elaboró teorías que se carteaban con Freud, ¿no? Y decía, oye, es que esto es... Y Freud le decía, no, esto no lo puedes decir. Porque te van a decir que eres un hierba, se van a decir que estás más para allá que para acá, ¿no? Y por eso Jung, aquí en España, por ejemplo, lo mencionan en la psicología como alguien que dijo el inconsciente colectivo y no dice nada más, ¿no? Ya. Y aportó mucho a Jung, igual que Freud, Freud también fue brutal lo que aportó, ¿no? Y digamos que Jung pues hizo un mapa del inconsciente y él lo transitó también y le dio forma y un sentido a los arquetipos. Es decir, que en este sentido Jung se lo curró mucho. ¿Cuántos arquetipos menciona Jung? Bueno, arquetipos hay infinitos, podríamos decir. Sí. Jung habla de la sombra, habla del sí mismo, habla del yo persona,
Y luego están también los 12 arquetipos del viaje del héroe, ¿no? Yo me hablaba de la sombra como el arquetipo que es aquello que yo de alguna manera está en el inconsciente, no lo acepto, o aquello de que yo está en mi inconsciente, que es un potencial que tengo. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo aquí sobre esto, sobre el inconsciente, sobre los arquetipos, ¿no? Porque se me da muy bien entrar en esos mundos, ¿no? Eso es un talento que yo tengo, que he podido desarrollar. Pero cuando yo estaba en el restaurante, esto estaba en sombra. Claro. ¿Yo qué hacía allí? Allí atendía a los novios cuando se tenían que casar, ¿no? Y tenía esta vocación también de servicio, pero lo otro estaba en sombra, no lo estaba desarrollando. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron los ataques de pánico. Que era esta parte de mí que de alguna manera me dijo, esto no, tienes que ir hacia aquí porque no me estás dando un sitio, ¿no? Y digamos que él utilizaba los arquetipos como los habitantes de este inconsciente que nos enseñan lo que nos ocurre, lo que nos pasa y por qué. Claro. Son como escenarios en los que yo me puedo desarrollar. Claro. O sea, al final, por ejemplo, en el ejemplo tuyo concreto que pones, como que los ataques de pánico son el síntoma, pero detrás de eso hay un inconsciente que no está viendo. Entonces, a través de la escritura que tú propones, lo que hacemos es traer esas sombras a nuestra vida, ¿no? A poderlas ver, ¿no? Exacto. En el momento que yo averiguo por qué tengo miedo, qué es lo que no estoy permitiendo que pase, dónde están todas estas tensiones internas, y les doy forma y digo, wow, ahora lo entiendo, entonces yo elijo lo que hago con mi vida, ¿no? Yo podía haber dicho, pues, que es un poco lo que hice, ¿eh? Sigo en el restaurante hasta que pete. Bien. Yeah. Lo haces, pero lo haces conscientemente, es decir, tomas esa decisión con conciencia, hasta que hay un momento que dices, ya estoy hasta el gorro y ahora me largo. ¡Bien! Pero entiendes que no es blanco o negro, sino que hay un conjunto de cosas, las que tú te das cuenta y aceptas, y las que tú no te das cuenta o no aceptas. Estas últimas son la sombra. Y nuestra vida consiste en integrar estos dos polos lo mejor posible, porque nunca vamos a llegar a la excelencia de lograr esa unión total, ¿no? Siempre vamos a estar en luchas internas, pero es que si no, solo nos quedaría jugar a parchís en esta vida, o sea, mejor. Avanzamos, ¿no? Claro, no avanzamos. ¿Y qué tipo de gente busca tus cursos? Dos tipos. Podrían haber más subtipos, pero el primer tipo es la persona buscadora, la persona sí, que tiene sed. Y de estas personas hay las que tienen sed de buscar porque les nace, y las que tienen sed de buscar porque llevan un supositorio metido en el culo y dicen, Dios mío, que alguien me saque esto porque no sé qué hacer. Es decir, como yo, los desesperados, que nos acabamos encontrando la solución que necesitamos. Están estos dos, ¿vale? Y luego está la persona profesional, ya sea terapeuta, ya sea psicólogo, que desean conocer más una terapia distinta a lo que se enseña a lo habitual, y sobre todo que sea efectiva, porque claro, si no es efectiva, ¿de qué me va a servir, no? Y este tipo más profesional que lo que quiere pues es aplicar esta técnica a sus pacientes, a sus clientes y tal. Muy bien. ¿Y hay que saber escribir, Tera, para apuntarse en un taller? No, es lo que digo, a veces dice gente, pero yo aprenderé a escribir, y digo, no, aprenderás a aumentar tu creatividad. Porque cuando tú conectas con tus arquetipos y te comprendes mucho mejor, el arquetipo es una pasada porque no es un estereotipo. Si un estereotipo sería, por ejemplo, la chica rubia que es tonta. Esto es un estereotipo, ¿vale? Sí. Y esto viene del consciente colectivo, ¿eh? Pero en cambio un arquetipo es algo mucho más profundo. Entonces las personas que escriben utilizando sus personajes con arquetipos, los personajes conectan con los demás. Harry Potter no es un estereotipo. Podrías decir, sí, es el niño en pollo, no, es el arquetipo del huérfano. Y ahí ves una masa de personas, yo incluida, en la que decimos, ¡oh!
Correcto con Harry Potter. Siento lo que es no encajar con el mundo. Siento lo que es que no me comprendan. ¡Oh! Esto es un arquetipo. Entonces, todos tenemos esa conexión. ¿Por qué? Porque lo que decía Jung es que nuestra personalidad está contenida dentro de estos arquetipos. Y yo, según mi biografía, pues voy a desarrollar más un arquetipo. Por ejemplo, voy a desarrollar más el guerrero porque soy un currante nato. Pero en cambio el amante no lo desarrollo mucho porque como siempre estoy trabajando, pues no disfruto de la vida o no disfruto de la pareja porque no empatizo con ella, porque lo mío es objetivos y soy un obsesivo del trabajo. Estos son los arquetipos. Entonces, cuando yo descubro todos los que tengo y les voy dando un espacio, voy también equilibrando mi personalidad y lo que es mi vida, ¿no? Claro, como que algunos están dormidos, pero a través de la escritura los podemos ir conociendo y ponerlos en luz en vez de dejarlos ahí durmiendo, ¿no? Como despertarles un poquito. Yo lo que es más como un juego de rol, ¿no? Tú construyes una escena, dices, a ver, ¿cuál es tu cuento preferido? Cenicienta, bien. Dime una escena que te guste de Cenicienta, cuando estaba bailando con el príncipe. Bien. Entonces ahí, cuando ya estás en esta escena, ¿no? Es cuando preguntas. La narrativa, dices, bueno, la Cenicienta, ¿quién está mirando en esta escena? O está mirando el príncipe. ¿Cómo se siente? Pues se siente muy atraída por él, lo ve tal, pero a la vez tiene mucho miedo de que descubra quién es en verdad, ¿no? Ahí hago un punto, seguiría la narrativa, pero tú fíjate, ya en esta información que acabo de decir, que yo he escrito, ya estoy describiendo una parte de mí que tiene miedo a mostrarse, que respecto al asunto que he puesto diría, wow, sí. Entonces, ¿a quién tengo que ayudar? A esta Cenicienta que tiene miedo a mostrarse. Claro. Porque no se considera auténtica, porque lo que lleva es un disfraz. Esto es lo que me pasa a mí cuando tengo que ir a casa de mi suegra y no sé qué. Y cada uno ya lo pone en su escenario de vida, ¿no? Pero la terapia narrativa es el hecho de que yo construyo una narrativa muy pequeña, pero que me está describiendo internamente lo que me ocurre en el mundo de fuera. ¿Y qué hago una vez que yo veo esto, por ejemplo, que me pasa, que tengo miedo con el príncipe? ¿Cuál es la propuesta? Claro, entonces aquí jugamos, esto es lo que Jung llamaba la vida simbólica, ¿eh? Sí. Y se juega con la imaginación activa. Entonces dices, bueno, pues esta princesa, ¿no?, que tiene miedo a mostrarse, le preguntamos, oye, ¿y yo qué puedo hacer? Pero claro, aquí en realidad lo que hacemos es un siguiente paso. Es decir, una vez yo ya tengo a la princesa, esta princesa hago que se transforme en una persona que yo conozco. Y, por ejemplo, me aparece mi tía Carmen, ¿no? Y mi tía Carmen resulta que cuando hablo con ella, pues digo, sí, mi tía Carmen era una paliza, siempre estaba hablando, ella quería ser la protagonista y siempre estaba hablando de cosas y, bueno, pues era muy pesada porque no escuchaba a nadie, ¿no? Ahí ya me está saliendo otro arquetipo que viene de la princesa, ¿vale? Sí. Entonces, yo aquí interpreto, ¿no? Digo, wow, tengo una parte de mí que necesita hablar, pero que tiene que aprender a escuchar. Entonces, esto es lo que yo me aplico en la situación en la que tengo miedo a mostrarme. Es decir, oye, pues te gustaría hablar mucho, pero tienes un problema, que no sabes escuchar, porque es que quien ha venido ha sido mi tía Carmen, que es la que tenía el problema. Entonces, esa tía Carmen en realidad soy yo. Entonces, yo viendo esto, tengo que tener una experiencia en mi vida en la que voy con mi arquetipo y voy entrenado. Digo, vale, escuchar y luego hablar. Y cuando uno reconoce que de verdad tiene ganas de hablar, también le da rienda suelta a esa parte. Claro. El problema es que al principio, ¿qué pasaba? Solo tenía miedo a que descubran quién soy. Y no doy más opciones. El miedo no me deja avanzar. Pero ahora ya he visto lo que hay detrás del miedo. Y entonces elijo si lo saco o no. Pero tengo que tener la experiencia real en la vida. Si no, se queda todo en fantasía. Claro. Qué bien. Qué buena propuesta, ¿eh? Me encanta. Bueno, quería que contases un poco, Pera, si quieres, bueno, el nombre de tu página web para que se metan los que nos están escuchando, también el tipo como de cursos que das, ¿no? Que también deciros ahora a los que estáis escuchando que ha iniciado este martes pasado un taller de narrativa sincrónica que todavía os podéis apuntar, se hacen por Zoom, en directo y bueno, sigue tu, Pera.
Vale, sí, esta formación se hace en directo y se graban, las clases, uno las puede ver en diferido y entregamos apuntes y vamos a estar 4 meses de viaje aprendiendo esta técnica, pero la única forma de aprenderla es vivenciarla, es decir, siempre nos metemos en cuentos, en mitos, en sueños, no paramos, estamos todo el día. Es 2 horas para estar conmigo, olvidarme de mis hijos, de mi pareja, de mi trabajo, por favor, que alguien me dé una copa, ¿no? Pues son 2 horas para estar conmigo mismo y con mi inconsciente, ¿vale? Y luego es todo el rato entrando y bueno, yo os ayudo a interpretar. Pero luego en la página que es terapia-narrativa- el guión normal, Sí. sincrónica.com, Dios mío, no me acuerdo, pero terapia-narrativa-sincrónica.com, ahí vais a encontrar cursos grabados para los que no tengáis tiempo de aguantar 2 horas de paliza por mi parte en directo, pues dices, bueno, oye, me compro tu curso de 9 euros, así veo un poco de qué pie calzas. Esto no es, en catalán sería quien toca. ¿En castellano está bien dicho también el de qué pie calzas o no? Sí, está bien dicho. Sí. Yo escribo en castellano, no en catalán. En catalán hago un montón de faltas. Bien, suerte que está ChatGPT que te corrige, pero antes no estaba, o sea, ya me decidí a escribir en castellano. Entonces, digamos que puedes hacer estos cursos grabados que son a un precio ahora que están de promoción. Uno tiene el insight de, hostia, esto me gusta o esto no es para mí, y luego ya eliges si pues, me quiero formar o quiero hacer este viaje para yo pues desarrollar una solución o ir hacia un objetivo o salir de donde estoy, porque esto es un desastre, ¿no? Es lo que te decía del tipo de personas, ¿no? Los que se buscan o los que buscan ayudar a otros, ¿no? Sí. Yo os animo un montón a que lo hagáis, vamos, que yo ni cobro, ni pago, ni nada con todo esto, pero... Sí, yo lo certifico. Yo hice un taller con Pera y la verdad es que me encantó. Para mí la escritura fue un descubrimiento a partir de la pandemia y me ayuda muchísimo a, no sé, yo me sorprendo un montón cuando leo lo que he escrito y digo, wow, ¿de dónde saldrá esto? Hay una frase, Pera, que he sacado también de tu web, que es: el inconsciente toma el 90% de las decisiones de tu vida, el 10% lo tomas tú. Oh my God. Esto es impresionante, ¿no? Y os doy gracias a que sea así, porque yo soy un desastre, un auténtico desastre, ¿eh? Y estoy donde estoy porque esto ha sido así. El problema es cuando, por eso digo que soy un desastre, ¿eh? Porque cuando estaba en manos de mis complejos, pues claro, las decisiones las tomaban ellos. Y donde iba a parar era siempre en el mismo muro, contra la misma persona, con la misma situación, con resultados un poco distintos, pero muy parecidos, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puede ser? Y es que te das cuenta de que en lugar de actuar, estás reaccionando. Es decir, actúas sin pensar. Y entonces es cuando dices, bueno, ¿y de dónde viene esta decisión? ¿Y yo por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me da miedo hablar en público? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí me pasa y al otro no? Empiezas a hacerte preguntas así y entonces acabas viendo que hay alguien que tiene las riendas y no eres tú. Madre mía. Bueno, yo seguiría aquí de charla con Pera porque, como veis, es facilísimo hablar con él, es una maravilla. Normalmente suelo poner una canción, ¿no? Pero yo esto lo hablé con Pera y yo le propuse que qué le parecía a él, en vez de canción, que fuese un cuento, porque en realidad me parece que es mucho más afín a lo que él hace, ¿no? Más allá de que la música le guste o no. Entonces, nada, ahí Pera tiene preparado un cuento que le vamos a escuchar ahora y con eso iremos cerrando. Ahí te dejo el micrófono. Bien, gracias. Bueno, primero de todo, pediros disculpas por mi voz de pito. Viene ya con el pack de fábrica. Es que tienes una voz. Yo intenté disimularla, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, para leeros el cuento, molaría mucho más una voz pues, distinta a la mía, ¿no? Pero aún así, bueno, tiene su gracia, ¿eh? Es decir, hace que no te duermas, ¿vale? Eso también es una ventaja. Bien, el cuento empieza así. No os digo ni el título, ¿eh? Luego ya lo iremos viendo. En un rincón de tu casa ha aparecido el cartero. Y te preguntas, ¿pero cómo lo ha hecho el cartero para aparecer en ese rincón de mi casa en lugar de entrar por la puerta? El cartero extrae un paquete de la bolsa y te lo entrega.
Este paquete lleva sellos de muchos, pero muchos lugares de todo el mundo. Parece que ha dado la vuelta varias veces al planeta y ha llegado hoy hasta ti. El remitente lo desconoces. Abres el paquete y una brillante luz inunda tu hogar. Dentro del paquete hay una estrella con una carta escrita que pone: en una noche de verano me hallaba contemplando las estrellas y en un momento de puro encuentro con el todo pedí un deseo al universo. Deseé ser una estrella en el firmamento y por arte de magia me fui transformando en una muy despacio. Un día mis manos empezaron a brillar, otro día fueron mis pies, y así sucesivamente hasta que mi cuerpo también cambió hasta adoptar la forma que ahora supongo estarás viendo. Antes de que la transformación sobreviniera, escribí esta carta, y si lo que tienes en tus manos es la carta de una estrella, te pido que hagas lo posible para llevarme hasta el firmamento, y así podré terminar de cumplir mi deseo. Y si no eres capaz de ello, te pido que me lleves con alguien que creas que sí puede ayudarme. Gracias de antemano, amigo o amiga. Entonces observas la estrella como late, parece un corazón de luz, mientras piensas, ¿cómo puedes enviar la estrella al firmamento? El tiempo se lleva prisionero al sol y libera la luna. Y entonces decides salir afuera para contemplar las estrellas en busca de inspiración. De repente, experimentas un deseo irrefrenable de pertenecer al firmamento. La pasión recorre tus venas como un caballo de carreras desbocado. En un arrebato incomprensible, lanzas la estrella hacia el firmamento. El primer intento falla. El segundo también. Pero consigues llegar un poco más lejos esta última vez. El tercero obtienes el mismo fracaso. Y así sucesivamente. Pero te das cuenta que en cada cometida consigues que la estrella llegue más lejos. Así, pues, decides continuar y continuar probando, siempre de llegar un poco más lejos cada vez, y así hasta que te quedas sin fuerzas. Entonces, cada noche lo sigues probando, y en algunas ocasiones consigues llegar más lejos y más lejos, hasta que una noche, después de mucho, mucho tiempo, lanzas la estrella y lo consigues. Esa noche te sientes en tu porche, observando el firmamento, con el corazón lleno de gozo, por haber ayudado a cumplir el deseo de alguien. A la mañana siguiente, regresa el cartero con otra carta que pone: gracias. Gracias por seguir intentándolo. Quiero que sepas que cada vez que fracasabas, alguien en un lugar remoto observaba cómo me caía y entonces pedía un deseo al firmamento. Y gracias a tu perseverancia, fueron muchos deseos los que se pidieron. Y en muchos casos, la pasión encontró un lugar en esos corazones, pudiendo así vencer los obstáculos, y se lanzaron en pos de lo que deseaban, inspirados por ti. En mi nombre y en el suyo te doy infinitas gracias. Firmado, Polar. Bien, este cuento, en terapia narrativa sincrónica, lo que haríamos aquí es preguntar qué asunto deseas explorar, es decir, qué objetivo o meta ahora mismo te estás planteando que quieres lograr. Y cuando uno ya tiene su objetivo o su meta, la narrativa sincrónica lo que haríamos es, imagínate ahora que esa estrella que has lanzado está en el firmamento y se transforma en una persona que tú conoces. La primera que te venga. Y entonces anotas a esa persona. Y le preguntas a esa persona, cuando me miras, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? La respuesta que me diera esa persona y la naturaleza de la respuesta me indicaría si esta persona representa una parte de mí
que necesita mi ayuda para yo lograr mi deseo, o una parte de mí que viene para ayudarme y que si le pido consejo y la sigo, lograré aquello que quiero. Wow. Bueno, vaya regalazo, Pera, que nos has hecho a todos. Yo esto luego en mi casa lo voy a escuchar más tranquila, pero mientras escuchaba el cuento era como pluf, ya estoy volando y varias veces he tenido escalofrío por la columna. Qué bonito. Muchas gracias, Pera, por estar aquí con nosotros y nos vemos pronto. Gracias, Nadia, por invitarme. Gracias. Chao.